A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hoy voy a desarrollar un marco general sobre una ley que se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional y que fue enviada por el señor presidente a fines de julio, y que será publicada esta ley económica a fines de este mes y entrará en vigencia pues inmediatamente una vez que salga el registro oficial como ley de la República. Yo voy a llamar a esta ley económica, se le está llamando ley de fomento productivo. Tiene un nombre bastante extenso, pero vamos a llamarla ley económica. Vamos a dar el marco general sobre el particular. Hay varios elementos de esta, o varias partes de esta ley que ya entrará en vigencia en los próximos días, que tiene objetivos específicos concretos según el gobierno nacional. ¿Cuál es el objetivo central? ¿Cuál es? Sencillamente atraer la inversión extranjera y nacional, promover la inversión privada, que en el gobierno anterior estuvo muy debilitada por la política económica de ese gobierno. Entonces el presidente se ha dado cuenta y dice, no, tenemos que dar ciertas leyes para promover la inversión. Hay que tratar en mejores términos que los 10 años anteriores al empresario privado ecuatoriano, nacional o extranjero, porque ellos promueven riqueza, porque ellos promueven creación de empleo. Pero esta inversión privada, nacional o internacional, está ¿en qué contexto? En el contexto de desarrollar la economía, de que la economía crezca. Y no es que crezca pues al 1%, al 1,5%, porque eso es estancamiento económico. La población ecuatoriana crece al 1,5% anual. Y si la economía crece apenas al 1,5%, el estándar de vida de todos los ecuatorianos se estanca, mis queridos amigos. Ecuador, como varias veces he dicho en este programa, se necesita crecer en los próximos 20 o 30 años en forma sistemática al 5% anual en términos reales. Entonces, uno de los objetivos del proyecto y del gobierno y del señor presidente es promover el crecimiento de la economía ecuatoriana a través de los estímulos a la inversión privada nacional e internacional para crear empleo. Empleo, no cualquier empleo, sino empleo adecuado, que significa crear empleo para mujeres u hombres trabajando 40 horas a la semana y ganando pues mucho más que el salario mínimo vital que está en vigencia en el Ecuador. Ahora bien, siendo estos los objetivos generales, macros del proyecto de ley, según los anuncios del gobierno nacional, hay varias partes que contiene esta ley, que entrará en vigencia en los pocos días. La primera gran parte tiene que ver con lo que le llaman la remisión tributaria, que yo le llamo amnistía tributaria. ¿De qué se trata, no obstante que los medios de comunicación públicas han informado? ¿De qué se trata? De que los contribuyentes, sean personas naturales o sean empresas, personas jurídicas,
no importa en qué actividad están, en el comercio, en la pesca, en el sector textil, en la industria manufacturera, en metal mecánica, en las exportaciones, en las importaciones, pequeño empresario, mediano empresario, gran empresario, banquero, lo que sea, ¿sí? Está destinada a perdonar, a exonerar, a eliminar los intereses, las multas y penalidades que los contribuyentes tienen por efecto de juicios que sencillamente inició hace tiempo atrás el SRI, por ejemplo. Y entonces esta primera parte de la ley le dice, a ver, contribuyentes, aquí hay estos juicios iniciados anteriormente porque ustedes no pagaron el impuesto a la renta, las utilidades, o el impuesto a la renta a las personas naturales en forma adecuada, se atrasaron y tienen multa, o porque sencillamente el SRI creyó que usted está haciendo una declaración no adecuada del impuesto a la renta. Y en vista que usted no le ha dado la razón a la SRI y ha pagado una cantidad, un monto de impuestos personales a la renta de empresas diferente, más baja de lo que dice el SRI, hay conflictos y hay juicios. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer en esta primera parte esta ley? Decirle a los empresarios que han sido enjuiciados con razón, sin razón, etcétera, porque hay juicios, y decirle, si tú en los 90 días siguientes, una vez que entre en vigencia la ley, tú me pagas el capital que me adeudas, yo te condono los intereses de todo tipo, las multas y las penalidades, solamente me pagas el capital. Y esto se le dice en 90 días, tú pagas todo, hacemos el acuerdo, etcétera, 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 y se eliminan todos los juicios de parte tuya como contribuyente y de parte mía como SRI. Pero no solamente es la exoneración de todas estas multas e intereses de deudas con el SRI, también es para los impuestos arancelarios, que una serie de empresarios naturales o no naturales, como en sus importaciones han declarado mal los impuestos, y entonces la autoridad aduanera pues sencillamente quiere cobrar sus impuestos, con razón o sin razón, etcétera, pero también tiene que ver con ¿qué? Con que sencillamente el Seguro Social también puede acogerse a esto de acuerdo a la ley, de tal manera que si hay personas naturales o empresas que han fallado en el pago de las contribuciones y por eso le ha caído intereses, multas, etcétera, también se pueden acoger y el Seguro Social entra también a hacer los acuerdos entre el amparo y la ley. Es decir, que el objetivo es eliminar, exonerar una serie de intereses, de penalidades, etcétera, para empresarios y personas naturales que no han cumplido sus obligaciones según el SRI, según las aduanas, según el Seguro Social, etcétera. Pero también los municipios pueden acogerse a hacer este tratamiento a sus contribuyentes, igual que el gobierno nacional. Ahora, no solamente es para los grandes empresarios, es para los pequeños empresarios también. Hay personas que han dicho que el gobierno va a perder un montón de dinero porque se le van a perdonar las deudas. Esto no es cierto totalmente. No es que el gobierno va a perdonar lo que los contribuyentes deben en los juicios del capital. No, sino solamente los intereses, las multas, las penalidades, exclusivamente eso. De tal manera de que esto, las estimaciones del gobierno le van a dar en los 12 primeros meses de vigencia de esta ley económica aproximadamente de 600 a 610 millones de dólares. Desde el punto de vista pragmático y objetivo, esta acción del gobierno aprobada por la Asamblea le da caja al gobierno, le da caja al Ministerio de Finanzas. En unos momentos en que el gobierno busca desesperadamente dinero para financiar sus actividades. Desde ese punto de vista, a mí me parece adecuado esa acción. Pero aquí hay un pero que yo quisiera manifestarles a ustedes. Y el pero es que esa acción del gobierno y asamblea
chocan, entran en conflicto con principios de ética pública. ¿Qué significa esto? Imagínense aquellas personas naturales o empresarios que pagaron cumplidamente con sus obligaciones a tiempo y que no hicieron ninguna acción que ponga reparos el SRI, que ponga reparos la aduana, etc. Sencillamente, esas personas no tienen juicios con nadie, con la autoridad tributaria, la autoridad aduanera, porque pagaron bien, a tiempo y correctamente. No es que los que no han pagado y están en juicio no han pagado correctamente, sino que el SRI, por ejemplo, dice, no, según mi interpretación de la ley y según la aplicación de la ley en vigencia, tu empresa o tus personas naturales no has pagado correctamente los impuestos. Y por eso he iniciado acciones judiciales de tipo tributaria a ti contribuyente. Opinión del SRI. Para eso las personas naturales en juicio, sencillamente las empresas han contratado abogados para defenderse en los tributales correspondientes. Pero irremediablemente es un choque porque es una especie de discriminación entre todas las personas y empresas que no tienen esos juicios, que no tienen esas diferencias con el SRI, Servicio de Rentas Internas, por impuesto a la renta, a las utilidades, ni en términos de las aduanas, etcétera, etcétera. Mientras que aquellos que tienen esos problemas, se les perdona los intereses, se les perdona todo ese tipo de cosas, menos el capital. Eso hay que dejarlo claro, no se perdona el capital adeudado, ¿sí? Entonces, esta es la primera. Es un acierto desde el punto de vista de objetividad que le da caja al gobierno en esta época tan difícil para el gobierno en términos de recursos financieros, pero choca contra principios de ética pública. Este es el primer elemento importante del proyecto de ley, digamos, de la ley económica. El segundo tiene que ver con los estímulos e incentivos tributarios que se han creado y que entrarán en vigencia ya mismo, con el objetivo de promover la inversión privada, nacional e internacional, para que el volumen de inversión crezca mucho más de lo que ha estado creciendo, no solamente en estos últimos años, sino en los 10 años del gobierno anterior. ¿De qué se trata? Pues bien, por ejemplo, el impuesto a las utilidades de las empresas. La ley que va a entrar en vigencia dice, si tú, empresario nacional o empresario extranjero, pones una nueva fábrica en Quito o en Guayaquil, por ejemplo, o en el Cantón Quito, Cantón Guayaquil, pues bien, hacemos un convenio de inversión y yo te exonero del impuesto a las utilidades por ¿cuál tiempo? Si mal no recuerdo, la ley se aprobó, creo que por 8 o por 10 años, si mal no recuerdo, ¿sí? Y entonces el empresario puede montar una nueva fábrica, por ejemplo, en la industria textil, puede montar sencillamente una nueva plantación de banano, puede montar sencillamente una nueva plantación de flores en la sierra ecuatoriana o en el sector pesquero, nuevas fábricas. Y esa nueva fábrica implicará nueva inversión, y esa nueva inversión, nacional o internacional, significará más empleo digno, más empleo adecuado, ¿sí? Pero también dice la ley que si hace esas inversiones fuera de Quito y Guayaquil o de los cantones correspondientes, la inversión nueva, supóngase que sea Ambato, supóngase sea Machala, solamente por asumir ciudades diferentes, sencillamente esa exoneración de impuestos o ese hecho de que el gobierno se olvida de que existe un impuesto a las utilidades a esa empresa nueva fuera de estos cantones y de estas ciudades, sencillamente el número de años que el gobierno se olvida de cobrar el impuesto a la renta no será de 8 años, sino de 12 años, si mal no recuerdo, que está aprobado por la Asamblea Nacional. Habrá que leer realmente el texto que sale en el registro oficial para saber exactamente lo aprobado por la Asamblea, porque a veces lo que se aprueba, de repente salen cosillas como en el pasado ha sido, que salen cosillas en el registro oficial que no se aprobaron explícitamente. Entonces, habrá que leer detenidamente, pero ese es el sentido, la intención, y va por ahí el tema. Pero, si a su vez esa nueva empresa
o nueva inversión se quiere instalar en las fronteras, en Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Para poner un caso, y no en el norte, solamente en toda la frontera, esa exoneración puede ir hasta 15 años. Hasta 15 años, mis amigos. Y este es un quiebre del estímulo tributario muy importante, que yo creo que es un acierto del gobierno. Esto me recuerda cuando hace 30 o 40 años atrás, en el Ecuador, uno u otro gobierno, estimulado por los asesores, economistas que había en el sector privado en ese entonces, en el gobierno, comenzaron a crear leyes de fomento de desarrollo industrial para que desarrollen unos centros totalmente diferentes de Quito y Guayaquil. Así recuerdo en esa época se pusieron muchas industrias en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, ¿sí? Eso me recuerda. Así que yo creo que es conveniente y acertado del gobierno haber propuesto esto y de la Asamblea sencillamente haber aprobado. Pero esto tomará cierto tiempo. Yo no creo que vaya a dar resultado unas nuevas inversiones en un mes, en 2 meses. ¿Por qué? Porque el empresario, una vez que esté el registro oficial publicada, la ley correspondiente, el empresario dirá, veamos, programemos, estoy estimulado, me interesa poner una nueva industria de esto y del otro, habrá que hacer el proyecto de inversión, habrá que ponerse de acuerdo con el gobierno firmando el convenio, etcétera, habrá que pedir las maquinarias, etcétera, y eso tomará un poco de tiempo. Entrará prácticamente a dar los beneficios sobre nueva inversión, crecimiento económico, creación de empleo mayor, creo yo, desde el próximo año. Pero en todo caso, creo que es bienvenida esa medida propuesta y aprobada por la Asamblea Nacional. Acierto del presidente, acierto del gobierno, hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Pero aparte de esto, estimados amigos, aparte de esto, hay un tercer factor que tiene que ver con el desequilibrio de las finanzas públicas. Tiene que ver con el establecimiento de reglas que le llaman reglas macrofiscales. ¿Qué significa todo esto? Las finanzas públicas fueron manejadas en forma totalmente equivocada en el gobierno anterior. Y en el primer año de este gobierno también cometieron los mismos errores en materia de política fiscal que el gobierno anterior. Pero el presidente en definitiva se dio cuenta que esto ya no lo va más. Y por eso dijo, tenemos que poner orden en las finanzas públicas. Y hay ciertos indicios sobre esa posición del presidente. Por ejemplo, cuando el presidente dijo ya hace tiempo atrás, no me han dejado la mesa servida, por ejemplo. Ese es un indicio y una declaración tajante de que no está de acuerdo con las políticas anteriores del gobierno anterior. O cuando recientemente dijo, señores, si me piden empleo público, debo decirles que ya no se puede seguir creando público como fue en el gobierno anterior. Hay un número de empleados públicos excesivos en el país. Y el presidente, tengo la impresión de que se ha convencido de que el tamaño del Estado es insostenible. Este es otro segundo indicio. El otro que uno ve en esa dirección es que hay un decreto que dice que hay tales y tales ministerios que se tienen que fusionar, que las 2 empresas petroleras se tienen que fusionar. Buen acierto, pero es un tercer indicio que va en la dirección de ratificar lo que he dicho. El presidente se ha dado cuenta que el modelo anterior no camina, tuvo su fin, ya no funciona, ya no se puede seguir en lo mismo. Y en función de eso, dijo, tenemos que poner orden a las finanzas públicas. ¿Por qué está, o cómo se ve el desorden de las finanzas públicas? En los 2 primeros años del gobierno anterior, si mal no recuerdo, había pequeños superávits fiscales. Pero de ahí en adelante ha sido déficit, y los déficits del presupuesto del Estado han sido crecientes, 6-7% del Producto Interno Bruto, que obligó al gobierno anterior, por su modelo, y a este gobierno durante el primer año, a endeudarse masivamente, con tasas de interés del mercado internacional sumamente caras, y abrir el endeudamiento con países como China, a través de las llamadas preventas petroleras, que tenían una tasa de interés muy cara
y en la que en cierta forma daban una especie de garantía de pagar en petróleo. Entonces el presidente se ha dado cuenta de esto y dijo, bueno, tenemos que poner orden. ¿Y cómo podemos poner orden? Controlando el gasto público, con la intención de reducir el gasto público. ¿Sí? ¿En qué sentido hay las reglas aprobadas? Por ejemplo, la primera regla, muy simple lo voy a poner, de que al año 21, o sea, ya mismo, por decir algo así, al año 2021 no puede haber un déficit primario. ¿Qué significa esto, amigos? El resultado primario en las finanzas públicas, el presupuesto general del Estado, ¿cómo se da? Pues uno tiene los ingresos corrientes, que son los ingresos por tributos, por ejemplo, los ingresos que entran al presupuesto por combustibles, petróleo, ¿verdad? Esos son los ingresos corrientes, no deuda. La deuda interna y externa no es ingreso corriente. Y luego usted tiene los gastos corrientes, que son pago de sueldos, salarios, intereses de deuda pública, compra de papelería, que los viajes aquí, que los viajes allá, los subsidios del bono de desarrollo humano y otro tipo de subsidios que hay, más la inversión pública, el gasto en carreteras, en puentes, caminos vecinales, proyectos hidroeléctricos, etc. La sumatoria de eso, sin intereses, le resta los ingresos y eso es el resultado primario y ahí, según la ley aprobada, tiene que ser cero el déficit al año 21. Y de aquí hacia esa fecha, el gobierno tiene que seguir esas reglas año a año en la presentación de las proformas presupuestarias a la Asamblea Nacional. Esa es la primera regla. La segunda regla es sencillamente que la deuda tiene que bajar al 40%. Pero aquí la novedad, estimados amigos, es que el techo de la deuda del 40% que está vigente o estaba vigente anteriormente, en esta ley se lo elimina. No hay techo, porque el gobierno consideró que se va a tener que seguir endeudando y seguir violando la ley. Entonces es preferible que la Asamblea no le acuse al gobierno ni al ministro correspondiente de violar la ley, por lo tanto, se elimina el techo hasta el 2021. Pero de aquí en adelante, los gobiernos siguientes tienen que hacer un programa para que la deuda pública baje al 40% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Ese es algo que se programa y se dice en la ley aprobada, que saldrá ya mismo en el registro oficial. Pero por otra parte hay otra regla, que dice que el gasto del gobierno no puede crecer más allá o no puede crecer en un porcentaje mayor de lo que crece la economía. Y se deja el reglamento de cómo el gobierno va a estimar el crecimiento de la economía para que sencillamente el gasto no suba por encima de ese nivel. Por ejemplo, supóngase que el año que viene, que yo supongo que estarán ya preparando la proforma presupuestaria para presentarla a la Asamblea Nacional del año 2019. Supóngase que el gobierno crea que la economía en términos nominales vaya a crecer, se me ocurre, por cualquier motivo que sea, con razón o sin razón, 10% anual. Entonces, el gasto en el presupuesto no puede subir más del 10%. Esa es la idea. El objetivo es controlar el crecimiento del gasto. Esa es otra de las reglas que tiene. ¿Para qué? Para poner orden en las finanzas públicas. Pero uno dice, bueno, ¿por qué tanta preocupación por la deuda? Pues sencillamente porque la deuda llegada a sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto, se violó la ley en el gobierno anterior y este gobierno en el primer año también la violó. Y por eso hay que poner orden. Ahora, ¿por qué tanta preocupación? Porque sencillamente es un monte de deuda demasiado grande. No es sostenible para los próximos 10 años y hay que resolver el problema de la deuda. ¿Sí? Pero ¿cómo resuelve el problema de la deuda? Pues ordenando las finanzas públicas y no solamente teniendo un déficit primario de cero. No. Ahí, en mi juicio personal, el gobierno está tomando acciones demasiado graduales. Está
con una acción de pasito a pasito. Y eso no es conveniente, es un error. ¿Sí? El gasto público, el déficit, la deuda tiene que bajar reduciendo el gasto. No solamente la inversión pública, que es lo que se ve en las cifras. No solamente la inversión pública. Hay que reducir el gasto corriente y esto significa sueldos y salarios. Y la última información que hay, el gasto en sueldos y salarios sigue siendo el mismo que el año pasado. En términos anuales, unos 9.000 millones de dólares. Lamentablemente, amigos y amigas, aunque esto sea doloroso, hay que reducir el número de empleados públicos. Hay que reducirlo. Es excesivo. El gobierno anterior montó una burocracia enorme, no justificable, que carcome los ingresos tributarios, ¿sí? Y se crean empleos aquí, se emplean oficinas públicas acá, etcétera, y eso implica sencillamente una mala asignación de recursos públicos, un desperdicio de recursos, ¿sí? Hay que poner un alto a eso, pero ahí yo no veo todavía un indicio serio de reducir el número de empleados públicos, y hay que hacerlo, pero también, mis amigos, hay que crear ingresos. No solamente es pues bajar el gasto, en mi juicio personal, esa es una concepción equivocada. Hay que crear ingresos, y aquí viene el precio de los combustibles. Y aquí vamos a desarrollar en próxima sesión el problema, pero solamente debo decirle lo siguiente. Como economista ecuatoriano, hay que aumentar el subsidio a todo tipo de gasolina. Es un error del gobierno tratar de concentrarse solamente en el combustible, la gasolina super. Error, error, error. Hay que subir el precio del gas y compensar con un aumento del bono de desarrollo humano a los pobres, pobres, pobres. Pero hay que subir el precio de la gasolina extra, la eco, la especial. Y también hay que subir el diésel, que es el asunto más delicado, pero hay que subirle tal. Hay que subir a un nivel que den 1.500 millones de dólares de rendimiento anual. Hay que hacerlo. Pero eso también tiene que ir ¿con qué? Con otras medidas que la ley tiene algo, pero no es suficiente. La eliminación definitiva del impuesto a la salida de divisas. Hay que eliminar ese impuesto. En las próximas sesiones, amigos, vamos a invitar a uno u otro especialista en finanzas públicas, en deuda, en inversión extranjera, empresarios extranjeros, a distinguidos amigos que presiden gremios de la producción privada, a los efectos de ir analizando más detenidamente cada uno de estos temas importantes que tiene la ley económica al que me he referido. Y también hay otros temas que volveremos en las próximas sesiones. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.